Ejemplos de distribución normal, parte 1. En los ejercicios que resolveremos en esta presentación, vamos a determinar el área bajo la curva que corresponde al área coloreada y escribiremos la expresión correspondiente en términos de probabilidad. En este primer ejercicio, tenemos que el área coloreada bajo la gráfica de la curva normal es el área comprendida entre los valores de 0 y 0,43. Esta área escrita en términos de probabilidad es P entre paréntesis 0 menor que Z menor que 0,43, que se lee probabilidad de que Z esté entre 0 y 0,43. Recordemos que Z es la variable que se utiliza en la distribución normal estándar para representar los valores que están ubicados en el eje horizontal. Si queremos solucionar el ejercicio utilizando la tabla 1, tenemos lo siguiente. Ubicamos en la primera columna el valor correspondiente a 0,4 que corresponde a la parte entera y a la primera cifra decimal de Z. Nos desplazamos por esa fila hasta llegar a la columna que empieza con 0,03 que determinaría la segunda cifra decimal de Z. Tenemos así que el área entre 0 y 0,43, que es la información que nos da esta tabla, es de 0,1664. Por lo tanto, podemos concluir que la probabilidad de que Z esté entre 0 y 0,43 es igual a 0,1664. Si queremos escribir esta probabilidad en términos de porcentaje, lo que hacemos es multiplicar por 100 el valor de la probabilidad, es decir, que esa probabilidad sería de 16,64%. Si vamos a utilizar la tabla 2, recordemos que la tabla 2 nos da el área a la izquierda. Buscamos entonces el valor de 0,4 en la parte entera y la primera cifra decimal de Z y nos desplazamos hacia la columna que comienza con 0,03 que determina la segunda cifra decimal de Z. Encontramos en este caso que el área probabilidad a la izquierda de 0,43 es de 0,6664. Esa área que acabamos de encontrar es toda la que está a la izquierda del valor de 0,43 y según la información de la tabla es el valor 0,6664. A la izquierda del valor de 0 tenemos un área total de 0,5. Por lo tanto podemos afirmar que la probabilidad de que Z esté entre 0 y 0,43 es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor a 0,43 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0. Este valor fue el que obtuvimos en la tabla, que nos dio 0,6664. Al restarle a este valor 0,5, que es el área a la izquierda de 0, obtenemos el resultado 0,1664, que sería el área entre 0 y 0,43. Al escribir la expresión que representa el gráfico en términos de probabilidad, tendríamos probabilidad de que Z esté entre 0 y 0,43 es igual a 0,1664. Si nos damos cuenta, obtuvimos el mismo resultado final que en el ejercicio realizado con la tabla 1. En este segundo ejercicio, el área que está coloreada bajo la curva corresponde al área entre menos 0,16 y 0,16. Esa expresión escrita en términos de probabilidad es probabilidad de que Z esté entre menos 0,16 y 0,16. Si vamos a utilizar la tabla 1 para resolver el ejercicio, hacemos lo siguiente. Buscamos en la primera columna el valor de 0,1 que corresponde a la parte entera y primera cifra decimal de Z y nos desplazamos hacia la columna que empieza con 0,06 que determina la segunda cifra decimal de Z. El valor correspondiente en este caso es de 0,0636. Quiere decir que el área entre 0 y 0,16 es de 0,0636. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que Z esté entre menos 0,16 y 0,16 la podemos descomponer en la probabilidad de que Z esté entre menos 0,16 y 0 más la probabilidad de que Z esté entre 0 y 0,16. Por propiedades de simetría de la gráfica, podemos afirmar que la probabilidad de que Z esté entre menos 0,16 y 0 es lo mismo que la probabilidad de que Z esté entre 0 y 0,16. Estos dos términos son iguales,
Por lo tanto, al sumarlos tendríamos que la probabilidad de que z esté entre menos 0,16 y 0,16 es lo mismo que 2 veces la probabilidad de que z esté entre 0 y 0,16. Este valor fue el que obtuvimos en la tabla 1, que corresponde a 0.0636. Al multiplicar esa probabilidad por 2, obtenemos el valor 0.1272. Por tanto, la expresión que representa el gráfico es probabilidad de que z esté entre menos 0,16 y 0,16 es igual a 0.1272. Si vamos a utilizar la tabla 2, tenemos lo siguiente. Como la tabla 2 nos da el área a la izquierda, podemos determinar cuál es el área a la izquierda de 0,16 y el área a la izquierda de menos 0,16. Al restar los valores de esas áreas, que serían las probabilidades, podemos encontrar la probabilidad de que z esté entre menos 0,16 y 0,16. Buscamos entonces en la parte izquierda de la tabla el valor correspondiente a menos 0.16. En la primera columna ubicamos el valor menos 0.1 que nos da la parte entera y la primera cifra decimal de z, y en la primera fila ubicamos el valor correspondiente a 0.06 que determinaría la segunda cifra decimal de z. Tenemos entonces que en este caso el área a la izquierda de menos 1,16 es de 0.4364. En la segunda parte de la tabla ubicamos el valor de 0.16. En la parte izquierda, en la primera columna, ubicamos el valor 0.1, que sería la parte entera y la primera cifra decimal de z, y en la primera fila el valor correspondiente a 0.06, que determina la segunda cifra decimal de z. Tenemos así que el área a la izquierda de 0.16 es el valor 0.5636. Por lo tanto, de acuerdo con la información que acabamos de obtener en la tabla, el área a la izquierda de 0,16 es 0.5636 y el área a la izquierda de menos 0,16 es 0.4364. Entonces, la probabilidad de que z esté entre menos 0,16 y 0,16 es igual a la probabilidad de que z sea menor a 0,16 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 0,16. Al reemplazar los valores obtenidos en la tabla, tenemos que debemos restar 0.5636 menos 0.4364. Al resolver la resta, obtenemos el valor de 0.1272, es decir, que la probabilidad de que z esté entre menos 0,16 y 0,16 es de 0.1272. En este tercer ejercicio, el área coloreada corresponde al área que está a la derecha del valor 2.86. Esta área escrita en términos de probabilidad es probabilidad de que z sea mayor a 2.86. Si vamos a utilizar la tabla 1, hacemos lo siguiente. Buscamos el valor de 2.86 en la primera columna, 2.8 que sería la parte entera y la primera cifra decimal de z, y en la primera fila 0.06 que determina la segunda cifra decimal de z. Encontramos que el área en este caso es 0.4979, es decir que en este caso el área entre 0 y 2.86 es 0.4979. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea mayor a 2.86 la podemos expresar como la probabilidad de que z sea mayor que 0 menos la probabilidad de que z esté entre 0 y 2.86, que es la información que acabamos de obtener en la tabla 1. La probabilidad de que z sea mayor que 0 es de 0.5 por las propiedades de la distribución normal estándar. Al reemplazar el valor que obtuvimos en la tabla 1, tendríamos que restar 0.5 menos 0.4979, lo cual nos da un valor de 0.0021. Es decir, que la probabilidad de que z sea mayor a 2.86 es igual a 0.0021. Esta última expresión es la que representa lo que está coloreado en la gráfica de la distribución normal. Si vamos a utilizar la tabla 2, tenemos lo siguiente.
El área a la derecha de 2.86 es lo mismo que el área a la izquierda de menos 2.86 por las propiedades de simetría de la gráfica. Entonces, podemos afirmar que por simetría, la probabilidad de que z sea mayor a 2.86 es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor a menos 2.86. Esta segunda información es la que podemos obtener con la tabla número 2. Buscamos entonces en la tabla 2 el valor de menos 2.86. En la primera columna, ubicamos el valor de menos 2.8 que corresponde a la parte entera y la primera cifra decimal de z, y en la primera fila 0.06 que nos determina la segunda cifra decimal de z. Encontramos en este caso que el área de probabilidad es 0.0021. Esa sería el área a la izquierda de menos 2.86. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que z sea mayor a 2.86 es igual a la probabilidad de que z sea menor a menos 2.86 por la simetría de la gráfica, y esto nos da, con la información de la tabla 2, 0.0021. Por lo tanto, la expresión que representa el gráfico es probabilidad de que z sea mayor a 2.86 igual a 0.0021. En este ejercicio, tenemos que el área que está coloreada es el área a la izquierda del valor de z igual a menos 1.94. Esa área escrita en términos de probabilidad es probabilidad de que z sea menor a menos 1.94. Al solucionar el ejercicio con la tabla 1 tenemos lo siguiente. Buscamos el valor correspondiente a 1.94, en la primera columna el valor de 1.9 y en la primera fila el valor de 0.04. Encontramos en este caso un área o probabilidad de 0.4738. Esta área o probabilidad es entre 0 y el valor de 1.94. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor a menos 1.94 la podemos representar como la probabilidad de que z sea menor que 0 o esté a la izquierda de 0, menos la probabilidad de que z esté entre menos 1.94 y 0. El área a la izquierda de 0 por propiedades de la distribución normal es de 0.5. Y la probabilidad de que z esté entre menos 1.94 y 0 por propiedades de simetría de la curva es lo mismo que la probabilidad de que z esté entre 0 y 1.94. Este segundo valor fue el que encontramos en la tabla número 1 y que corresponde a 0.4738. Al hacer la resta de 0.5 menos 0.4738, obtenemos un valor de 0.0262. Eso quiere decir que la expresión que representa el área que está coloreada en el gráfico es probabilidad de que z sea menor a menos 1.94 es igual a 0.0262. Si vamos a utilizar la tabla 2, tenemos entonces lo siguiente. Ubicamos en la tabla el valor correspondiente a menos 1.94. En la primera columna el valor de menos 1.9 y en la primera fila 0.04. Vemos entonces que el área o probabilidad en este caso es de 0.0262. Esa sería el área a la izquierda de menos 1.94. Por lo tanto, podemos afirmar que la probabilidad de que z sea menor a menos 1.94 es igual a 0.0262, ya que la tabla número 2 nos da directamente la información correspondiente al área a la izquierda de este valor, que sería la probabilidad de que z sea menor a menos 1.94. En este ejercicio tenemos que el área que está coloreada corresponde al área que está a la derecha del valor de menos 0.07. Esa expresión escrita en términos de probabilidad sería probabilidad de que z sea mayor a menos 0.07. Utilizando la tabla 1 tenemos entonces, buscamos el valor correspondiente a 0.07, en la primera columna el valor 0.0 y en la primera fila 0.07. Tenemos entonces un área o probabilidad de 0.0279
que sería el área entre 0 y 0.07. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. La probabilidad de que z sea mayor a menos 0.07, que es el área coloreada en la gráfica, la podemos descomponer en dos partes. La probabilidad de que z esté entre menos 0.07 y 0, más la probabilidad de que z sea mayor que 0 o esté a la derecha de 0. Por propiedades de la distribución normal, la probabilidad de que z sea mayor que 0 es de 0.5. Y por propiedades de simetría de la gráfica, la probabilidad de que z esté entre menos 0.07 y 0 es lo mismo que la probabilidad de que z esté entre 0 y 0.07. Esta información fue la que obtuvimos con la tabla 1 y que corresponde a un valor de 0.0279. Al hacer la suma de los dos valores obtenemos un total de 0.5279. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea mayor a menos 0.07 es igual a 0.5279. Esta última expresión es la que representa el área o probabilidad que están coloreadas en la gráfica. Si vamos a utilizar la tabla 2, tenemos lo siguiente. El área a la derecha de menos 0.07 por simetría es lo mismo que el área a la izquierda de 0.07. Entonces podemos escribir que por simetría la probabilidad de que z sea mayor a menos 0.07 es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor a 0.07. Esta área o probabilidad es la que encontramos en la tabla número 2. Entonces, en la tabla número 2 debemos buscar el valor correspondiente a z de 0.07. En la primera columna el valor de 0.0 y en la primera fila el valor de 0.07 que determina la segunda cifra decimal. Obtenemos un área o probabilidad en este caso de 0.5279. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea mayor a menos 0.07 es igual a la probabilidad de que z sea menor a 0.07 y esto por la información de la tabla 2 es 0.5279. Es decir, que la expresión que representa el área coloreada en el gráfico es probabilidad de que z sea mayor a menos 0.07 igual a 0.5279. En este ejercicio, el área que está coloreada es el área a la izquierda de 1.14. Esa área, escrita en términos de probabilidad, sería probabilidad de que z sea menor a 1.14. Utilizando la tabla 1, tenemos que buscar en la primera columna el valor correspondiente a 1.1, que es la parte entera y la primera cifra decimal de z, y en la primera fila ubicamos el valor de 0.04, que nos indica la segunda cifra decimal de z. En este caso obtenemos un área o probabilidad de 0.3729, que sería el área entre 0 y 1.14. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor a 1.14 la podemos descomponer en dos partes. La probabilidad de que z sea menor que 0 más la probabilidad de que z esté entre 0 y 1.14, que sería la información que obtuvimos con la tabla número 1. La probabilidad de que z sea menor que 0 por propiedades de la distribución normal es de 0.5. Al reemplazar el valor que obtuvimos en la tabla 1, que es la probabilidad entre 0 y 1.14, que nos dio 0.3729, y al hacer la suma de 0.5 más 0.3729, obtenemos un total de 0.8729. Es decir, que la expresión que representa el área coloreada en el gráfico es probabilidad de que z sea menor a 1.14 es igual a 0.8729. Si vamos a utilizar la tabla 2, recordemos que la tabla 2 nos da directamente el área a la izquierda de un valor, entonces buscamos el valor de 1.14. En la primera columna el valor de 1.1 y en la primera fila el valor de 0.04. Obtenemos en este caso un área o probabilidad de 0.8729. Entonces podemos concluir en este caso que la probabilidad de que z sea menor a 1.14 es de 0.8729.
Como nos podemos dar cuenta en cada uno de los ejercicios, no importa cuál sea la tabla que utilicemos, lo que debemos tener en cuenta es qué información nos da la tabla y qué operación debemos hacer con esa información para poder obtener las áreas o probabilidades que están representadas en cada uno de los gráficos. Siempre vamos a llegar al mismo resultado en cada uno de los ejercicios.